Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller Primeros Auxilios Psicológicos hablaremos de herramientas prácticas para situaciones de crisis o eventos traumáticos y rutas de atención en la ciudad. Nos acompaña nuestra profesional Ana Isabel Arango, psicóloga del programa de cuidados paliativos. Muy buenas tardes, Ana. Agradecemos que compartas tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Me alegra mucho ver que tantas personas en este momento con el interés en el tema que nos convoca el día de hoy. Voy a hacer una presentación de lo que vamos a conversar hoy. Hay algunas imágenes que creo que pueden ser de mucha utilidad para ustedes, entonces se les puede compartir como la información o le pueden tomar foto o pantallazos a lo que voy a ir publicando. ¿Listo? Bueno. ¿Me confirman, por favor, si ahí ven la pantalla? No, yo no la estoy viendo. Sí, No, sí se ve. No veo nada. Sí se ve. Sí se ve. Abordaje y estrategia del... Se ve muy bien. Qué pena, pero yo no la veo. Sí se ve en la parte de arriba. Sí. Qué pena, pero se fue la voz. Se ve la imagen, pero se fue la voz. No se oye nada. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. En este momento Perfecto. sí, pero antes no. Ok. Entonces, como les comenté ahorita, el tema que nos convoca hoy es el abordaje y estrategias de contención y direccionamiento en casos de crisis emocional, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer desde la casita cuando alguno de nuestros familiares se encuentra en una situación desbordada y en qué momentos hay que utilizar otras redes de apoyo para el acompañamiento? Este es el contenido del taller. La idea es que nos demoremos aproximadamente unos 50 minutos y que podamos aclarar las dudas que puedan aparecer en el transcurso de la charla. Para empezar, quisiera hablarles un poquito de qué es un trauma y qué es un evento traumático, ya que esto es uno de los principales, pues como situaciones que puede generar alto estrés o una crisis emocional, ¿sí? Entonces, un evento traumático es todo aquello que genera una situación desbordante, ¿cierto? Por ejemplo, un desastre natural, una situación de agresión, una situación inesperada familiar, un accidente, una noticia que no estamos esperando como el diagnóstico de una enfermedad que puede ser catastrófica, la violencia doméstica, la pobreza extrema, la privación y el aislamiento. Estas son algunas de las situaciones que son un evento traumático, pero no todas estas situaciones generan trauma, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2020, cuando vivimos la pandemia del COVID, esta fue un evento traumático, pero no necesariamente todos los que vivimos el COVID generamos un trauma, ¿sí? La mayoría de las personas en este momento pueden salir a trabajar, no tienen problema pues como con una fobia social, por ejemplo, o con un estrés postraumático. Pero hay otras personas que sí quedaron con este trauma y significa que no tuvieron de pronto una red de apoyo adecuada que acompañara o que la situación fue tan estresante que no tuvieron los recursos psíquicos, económicos, familiares, sociales, pues para atender esta situación, ¿cierto? Entonces esto desarrolla un trauma y lo que significa es que esta persona va a quedar con recuerdos que van a generar alta tensión, van a generar miedo, van a generar terror, van a generar tristeza, angustia en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, el ejemplo más claro, como les digo, es el del 2020 con la pandemia, porque muchas personas también no quedaron con trauma, pero otras sí, entonces les da miedo, por ejemplo, el tema
de enfermarse, del contacto con otras personas, de la necesidad de utilizar siempre la mascarilla, el tapabocas, o de evitar el contacto con instituciones de salud, ¿cierto? Les genera como una fobia. Entonces, el trauma es una respuesta ante un evento altamente estresante, pero no significa que todos los eventos generen trauma. ¿Listo? Eso es importante entenderlo porque de ahí va a partir como la posibilidad de acompañar a los otros. Cuando hay un evento traumático es muy posible que se genere una crisis emocional. ¿Y cómo se identifica esto? Por varias cosas. Uno, por las reacciones biológicas, cognitivas, emocionales y conductuales. ¿Esto qué significa? Que hay un estado temporal de agitación, ahí puede aparecer temblor, puede aparecer taquicardia, dificultad para respirar, una desorganización en el pensamiento, incoherencia, incapacidad para dar respuesta como a la situación estresante o amenazante, y eso hace que la persona se sienta que pierde el total control de su vida o de la situación que está pasando. Entonces, esto genera mucho miedo y mucho pánico, y en algunas personas puede paralizarlas y en otras personas puede activarlas tanto que pueden generar un daño a terceros o a sí mismo, ¿sí? Entonces es importante reconocer qué momentos o qué situaciones pueden ser un detonante de un evento, de una crisis emocional. Como decía anteriormente, y que es el tema que nos trae aquí, el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, cualquiera que sea, puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad de deterioro neurocognitivo, puede ser una falla renal, cardíaca, que a veces no sabemos cómo asumir esa información que recibimos, nos puede generar este tipo de crisis. ¿Cierto? Entonces es muy importante que las personas que acompañan a quien está viviendo la crisis, pues primero sepan de qué se trata la crisis, ¿cierto? Es importante también saber que es un estado temporal, es decir, la persona no se va a quedar con este tipo de conductas todo el tiempo, sino que es mientras que el cuerpo se logra autorregular. Entonces, en este punto es importante entender que hay dos cosas que se dan en las crisis emocionales. Lo primero son los primeros auxilios psicológicos que los puede brindar cualquier persona que esté acompañando a quienes se encuentra en crisis, ¿sí? Y esto es una intervención inmediata y breve que busca regular a la persona, pues como esa sensación tan intensa que puede estar experimentando. Y el objetivo de este momento inicial es recuperar el equilibrio y la estabilidad emocional para luego tomar decisiones y poder plantear una reorganización. Entonces, por ejemplo, a una persona le dan un diagnóstico, de pronto el médico tratante no utiliza las mejores palabras y esto genera un impacto emocional en el paciente o en los cuidadores. Y la reacción puede ser, por ejemplo, un bloqueo o gritar a los que están al lado o un llanto incontrolable. ¿Cierto? Entonces esto representa una crisis que puede ser controlada por quienes acompañan a esa persona, ¿sí? Ahorita vamos a mirar cómo se puede acompañar y cómo se puede como tramitar esta situación sin tener que ir pues como a un lugar de urgencias. Y la segunda fase en una crisis de emoción es la intervención, que esta sí la hacen los médicos, los profesionales en el área de la salud, pueden ser médicos, psicólogos o psiquiatras, y esto requiere una evaluación del estado mental de la persona, ¿cierto? Para mirar qué tanto es el impacto o el shock, qué tanta es la agitación, si hay alguna falla en la memoria a corto plazo, y mirar cuáles son las rutas de atención y de acompañamiento que se pueden brindar, ¿cierto? Entonces, la primera parte los primeros auxilios psicológicos la pueden brindar cualquier persona, todos podemos brindar esto a quien lo necesite, solo que hay que tener las herramientas adecuadas. Y la segunda parte sí requiere de un acompañamiento profesional. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de un abordaje en crisis emocionales? Lo primero es regular emocionalmente al otro, generando estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Digamos, me dan el diagnóstico, yo siento mucho impacto, posiblemente tenga muchas ganas de llorar, de gritar, o de incluso atentar contra mi propia vida o de las personas que me acompañan. ¿Qué es lo que se busca? Que haya un lugar seguro para que esta persona pueda expresar sus emociones y pueda llorar si tiene que llorar, gritar si tiene que gritar, evitando que haga un daño a terceros o contra sí. ¿Sí? Entonces, también es importante que en ese momento se logre contactar una red de apoyo, ya sea llamar a personas cercanas, amigos, familiares que también puedan acompañar ese momento y ser un soporte para que la persona se sienta tranquila y segura y puedan
entre todos como buscar alguna solución. Es importante que las personas que acompañan puedan estar serenas, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, ante la urgencia, la calma. Si nosotros nos ponemos en una situación de igual caos, de igual ansiedad que el otro, pues no vamos a servir de ayuda, ¿cierto? Vamos a aumentar como los niveles de ansiedad y de angustia. Entonces es muy importante que quien brinde ayuda pueda estar también controlado y pueda tener como claridad en el pensamiento. Es importante proteger al paciente de sufrir un daño, ya sea psicológico o físico, es decir, evitando que hayan al lado o cerca pues objetos cortopunzantes, objetos que puedan ser letales, de pronto pastillas, de pronto cuchillos, una ventana abierta, porque en medio de una crisis no hay racionalidad. Entonces es necesario pues como prevenir como todos estos em, entornos que pueden ser dañinos en este momento. ¿Sí? Y también proteger a personas, a los terceros de un posible daño, porque también en una crisis la persona puede atentar contra la vida de otros. ¿Sí? Puede golpear, puede gritar, puede morder, puede reaccionar de cualquier manera que va a ser inesperada para nosotros. Entonces ahí es muy importante también mantener la distancia y saber cómo, si es de ser necesario, hacer como una contención física o mirar como cuáles recursos se pueden activar para que ayuden, ¿cierto? Por ejemplo, si es una situación extrema, los bomberos, la policía pueden ser una buena opción para estos casos. Bueno, un segundito. ¿Cuáles son las pautas generales para poder brindar apoyo al otro? Como les digo, lo primero es mantener la calma. Si en medio de una crisis nosotros también entramos en crisis, no vamos a poder contener la angustia del otro. Entonces es importante poder autorregularnos y poder saber que podemos brindarle la ayuda. También es importante identificar cuáles son las soluciones más próximas. Digamos, ante un diagnóstico de una enfermedad, ¿qué le puedo plantear al otro que pueda ser concreto y que le ayude como a percibir control? Entonces vamos a pedir las citas médicas, yo te voy a ayudar con las gestiones virtuales o presenciales, te voy a ayudar con los trámites en las farmacias, te voy a acompañar a las citas médicas, te puedo ayudar como si es en el caso de quimioterapia, te puedo brindar como alimentación que sea saludable o sana para ti en ese proceso, una manta, un libro, ¿cierto? Como buscar cosas que sean muy concretas y que ayuden en ese momento a que la persona sienta que puede tener control y acompañamiento. Bueno, lo otro es poder brindar una escucha activa y empática a la persona, ¿sí? Cuando nos referimos a escucha activa es permitir que el otro diga lo que tiene que nombrar, ¿cierto? Sin censura, sin juzgarlo, sin entrar como a dar consejos inmediatamente, porque la otra persona no está en la capacidad de escuchar, ¿cierto? Pero tú como cuidador o como persona que acompaña, sí puedes brindar este espacio de escucha activa, ¿cierto? Otra forma de saber que estamos escuchando es a través de las preguntas. Preguntar constantemente cómo te sientes, qué piensas, qué necesitas en este momento es una forma también de generar una escucha activa. Ofrecer recursos y opciones, como les digo, no solamente la familia o el círculo Nicolás primario, Álvarez está ahí. ¿Quién? Nicolás Álvarez. no solamente la familia o las personas más cercanas son quienes ofrecen opciones de ayuda, sino que hay que restablecer contacto con otros entornos, ¿cierto? Con las IPS, con las instituciones religiosas, dependiendo de cuáles sean sus prácticas. Redes de apoyo de amigos, ¿cierto? También hacer validación emocional, ¿cierto? Lo que les decía que tiene que ver con la escucha activa. Entonces, si la persona está triste o tiene rabia, aunque nosotros no comprendamos qué es lo que siente, es importante decir, puede que la situación que tú estés viviendo en este momento sea muy triste o puede que lo que tú estés sintiendo en este momento genere mucha impotencia.
Entonces, de esta manera logramos validar las emociones, ¿cierto? Lo otro también es establecer un entorno seguro para el paciente o la persona que se encuentra en crisis. ¿Qué significa esto? Pues que si estamos, por ejemplo, en la calle, sería importante un lugar aislado donde no haya tantas personas, donde no haya ruido, donde sea un lugar que la persona pueda expresar lo que siente, porque hay espacios o entornos donde la persona se va a cohibir, donde se va a alterar mucho más con la estimulación que puede recibir externa. Y por último, hacer una derivación a los profesionales correspondientes, ¿cierto? Lo primero es hacer una contención inicial y luego derivar a quien le compete, pues como el área de la salud. En los primeros auxilios psicológicos, a ver, lo primero, como les digo, es la calma. Lo segundo es poder brindar seguridad. Cuando hablamos de esto, es decirle al otro, todo va a estar bien, aunque en este momento todo esté muy oscuro, o todo va a estar bien porque tu familia va a estar contigo, o todo va a estar bien porque vamos a hacer lo humanamente posible para cuidarte y protegerte, ¿cierto? Esto beneficia que el paciente pueda confiar en los que lo rodean y sienta como esa sensación de protección y de un entorno seguro. Lo otro es promover la autoeficacia, es decir, pequeños logros que se puedan tener en esos momentos de crisis o posterior a la crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están estas crisis psicológicas, el paciente tiende a pensar que no es capaz y se invalida también como sus recursos, ¿cierto? Entonces, que logre pequeñas cosas como el que bañar, comer, vestirse, elegir la ropa que se quiere poner, ir a las citas médicas, eso hace parte como de la autoeficacia del paciente. También está promover la esperanza, es decir, que va a estar de alguna manera las cosas mejor y este en particular ayuda mucho a disminuir que en los eventos traumáticos se genere un trauma, ¿cierto? Porque da la sensación de contención y de que va a haber, de que algo se puede resolver, ¿cierto? Y por último, la conexión. Las relaciones sociales familiares, de amistad o de comunidad son fundamentales para vivir cualquier situación que pueda ser de alto impacto emocional y ayuda a disminuir a mediano y a corto y mediano plazo la, la percepción de estar solo, ¿cierto? También es importante entender que contener al otro no significa evitar la expresión emocional. Todas las emociones son válidas. ¿Cuáles son las emociones básicas? El miedo, la tristeza, la rabia, la alegría y la sorpresa, ¿cierto? Entonces, todas esas emociones hay que permitir que el otro las exprese. Cada quien tendrá cómo hacerlo, ¿sí? Pero es importante, como ya mencionó anteriormente, que no vayan a hacer expresiones emocionales que generen daño. Entonces, hay que buscar medios. Si la persona tiene mucha rabia, si la persona quiere golpear una pared, pues se va a hacer daño. Es más factible que golpee, por ejemplo, una almohada o que rompa papel o que muerda algo que no le genere daño. Esa es la forma como puede expresar o exteriorizar su rabia. Si tiene tristeza, pues el llanto es la manera más directa de hacerlo, pero también hablar o el silencio pueden servir, ¿cierto? Entonces, contener no significa que vamos a decirle al otro que no sienta lo que siente, sino generarle un espacio donde vení, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Qué necesitas? Está bien lo que estás sintiendo porque la situación es demasiado compleja, ¿cierto? Esa es una de las formas que tenemos de validar lo que el otro siente. Bueno, al acompañar la crisis es muy importante la conducta o el comportamiento que nosotros tenemos de manera no verbal, ¿cierto? Muchas veces queremos resolver todo hablando, pero a veces lo que funciona es el contacto, ¿cierto? Es muy importante hacer una buena lectura de la situación. Hay personas que con la agresividad o cuando están muy alteradas, pues no pueden ser tocadas, sino antes dejarlas quieticas. Pero por el contrario, si lo que predomina es la tristeza, podemos pedir permiso de autorización, pues para dar un abrazo, para tocar los brazos, para consolar, ¿cierto? Y este contacto físico puede ayudar a regular al otro. Es muy importante tener un tono de voz muy tranquilo, muy pausado, porque en medio del acelere de la otra persona, si nosotros entramos también a hablar de una manera muy rápida, entonces va a aumentar como su aceleración, ¿cierto? Mientras que si logramos hablar en un tono tranquilo, bajito, despacio, pausado, eso le va a transmitir al otro tranquilidad. También es importante respetar los silencios. A la mayoría de personas
nos incomoda el silencio del otro, ¿cierto? Y siempre lo queremos romper con algo. Entonces, si el otro quiere estar en silencio, entonces hay que permitir ese espacio. Y si quiere estar acompañado en silencio, pues poder estar ahí, ¿cierto? Esa es una forma de permitir que el otro se autorregule y vaya organizando su pensamiento. Importante mantener la cercanía. Como les decía, con lo de la conducta no verbal o con el acercamiento físico hacia el otro, es importante pedir permiso o mirar qué tan prudente puede ser. Cuando hablamos que una persona tiene una crisis, por ejemplo, de ira, entonces lo recomendable es que haya más de 50 centímetros de distancia, pues como para evitar que haya una lesión física, ¿sí? Pero si vemos que la persona ya se autorregulando, pues podemos generar mayor cercanía. Lo que les digo, evaluar si es pertinente o no el contacto físico, y ahí lo que nos lo determina son las emociones. Si la persona tiene mucha rabia y mucha ira, pues es mejor la distancia. Si la persona está triste, afligida, como melancólica, entonces podemos pedir permiso y tocar o acercarnos al otro. Importante sostener la mirada, ¿cierto? Intentar que el otro también nos mire a los ojos es una forma de tener presente y en el aquí y en el ahora, pues a quien se encuentra en crisis y que se ayude a autorregular un poco más. Controlar expresiones involuntarias, ¿cierto? Como, por ejemplo, uy, eso no es para tanto, o yo lo haría diferente, o entrar como a brindar consejos que el otro tampoco ha pedido, es necesario, ¿cierto? Y es muy importante también el autocontrol que tengamos como acompañantes. Em, Postura corporal, evitar llegar de frente, la postura pues directa puede ser a veces como de confrontación, entonces es mejor sentarse, ubicarse de lado em, como en paralelo pues a la persona, ¿cierto? Y reconocer cuáles son las reacciones que está teniendo frente a también las respuestas que nosotros vamos dándole o el acompañamiento que brindamos. Bueno, ¿qué se puede decir en estas situaciones de crisis? Pues lo que decía, preguntas abiertas o frases que el otro pueda completar o continuar. ¿Cómo te sientes? Es como la frase, la pregunta más abierta posible que nos puede generar como el acceso a su mundo emocional, ¿cierto? O también ponerme en los zapatos del otro, eso me imagino que esta situación es muy difícil para ti, o la disponibilidad que yo tengo para escucharte, decir, yo estoy aquí y puedo acompañarte, deseas comunicarte con alguien, quieres conversar de lo que te está pasando. Es muy importante siempre preguntar al otro qué quiere y qué necesita después de que se ha logrado una regulación emocional, ¿sí? Porque el otro también sabe qué quiere, ¿cierto? Y hay que respetar su decisión y su autonomía. Em, Esa pregunta de qué es lo que más te preocupa en este momento permite que la persona que se encuentra en crisis se focalice, ¿cierto? Cuando estamos en crisis no hay como un pensamiento, no hay una racionalidad coherente y esta pregunta ayuda como a puntualizar, como esto es lo que me preocupa no tener acceso a los medicamentos oportunos, me preocupa el dolor, me preocupa el sufrimiento de mi familia, ¿cierto? Entonces, cuando logra nombrar esto, ya se puede pensar en una solución, en una alternativa diferente para esto que genera angustia. Y preguntar siempre, ¿qué crees que puedo hacer por ti? ¿Cierto? Eso es una de las formas en que podemos hacer presencia y que el otro nos tenga en cuenta según lo que va necesitando. Bueno, hay algunos protocolos pues que ayudan en las situaciones de crisis. Les voy a presentar dos. Este es el protocolo ABCDE en primeros auxilios psicológicos. Lo primero es la escucha activa. Si la persona está muy alterada, brindar un espacio de escucha, de catarsis, que el otro pueda nombrar todo lo que se le viene a la mente. Luego hacer un reentrenamiento de ventilación, es decir, algunos ejercicios de respiración para que el cuerpo se autorregule. Luego, categorizar las necesidades, lo que decíamos que es lo que más te preocupa en este momento. Entonces, categorizar las necesidades puede ser, me preocupa mucho la situación económica o me preocupa mucho, no sé, dejar a mis hijos sin una figura o un rol que los cuide. Me preocupa mucho el dolor. Entonces, ya vamos categorizando, bueno, esto pertenece al área médica, esto pertenece al área familiar, esto pertenece al área administrativa, económica, ¿cierto? Categorizar estas necesidades permite darle un orden y a la vez permite luego plantear cómo se va a resolver. Em, bueno, lo otro es derivar a redes de apoyo. Como les digo, los cuidadores no tienen
por qué resolverlo todo y tampoco muchas veces tienen las herramientas para hacerlo, entonces derivar a redes de apoyo es fundamental para poder recibir un apoyo al apoyo, ¿sí? Entonces, como les digo, instituciones en clínicas, hospitales, también hay fundaciones, hay corporaciones que brindan acompañamiento pues en diferentes circunstancias, redes de apoyo, mm, que también pueden ser virtuales, ¿cierto? Hay muchos grupos de apoyo y de acompañamiento que se generaron después de la pandemia y que sirven como medio para contener. Y por último, psicoeducación frente a lo que está pasando, ¿cierto? Normalizar un poco la situación y brindar herramientas pues, para el control emocional. El otro protocolo se llama acercarse y tiene que ver con brindar un ambiente seguro, tranquilo, calmado, donde la persona pueda pues como autorregularse mejor. Como les digo, hay lugares, pues en el centro de la ciudad, pues no podemos hacer una contención en crisis, se dificulta un poco más. Entonces hay que sacar a esa persona de ese lugar, aislarla, ponerla en un lugar más tranquilo y más seguro y ya ahí sí brindar un contacto, hacer una evaluación de la situación, ayudarla a que se restablezca emocionalmente, permitirle que comprenda la crisis. Es decir, hay crisis que se presentan de manera muy natural y que son esperadas también como una reacción ante ciertas situaciones. Mm, y las otras ya serían como derivar a profesionales para que haya una recuperación del funcionamiento y continuar con un seguimiento posterior. Bueno, la comunicación empática y compasiva es fundamental también para acompañar a las otras personas cuando hay crisis o de alto sufrimiento. ¿Por qué? Porque la, mm, la comunicación permite conexión, ¿sí? Entonces, quien está en ese momento sufriendo va a disminuir la sensación de soledad y va a sentir el apoyo para poder construir, pues, las herramientas que necesita o ver de pronto lo que no ha visto en el momento para poder salir de la situación en la que se encuentre, ¿cierto? Y la compasión, es decir, yo ponerme en la situación del otro, experimentar de pronto un poco más de cerca lo que el otro puede vivir, ayuda a movilizar como recursos desde la comprensión, desde la empatía y respetar el sufrimiento o el miedo del otro, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como esta práctica, este tipo de comunicación, incluso de manera cotidiana, para que se vuelva un hábito entre las familias o entre las comunidades. ¿Cómo se logra este tipo de comunicación? Pues lo primero es estar presente. ¿Qué significa estar presente? O sea, prestarle atención a la persona con la que estamos compartiendo. Establecer una relación de escucha, como habíamos hablado anteriormente. Es decir, muchas veces el otro solamente necesita ser escuchado y identificar cuál es la situación problemática y poderlo nombrar. Lo otro es la empatía, que tiene que ver con validar las emociones, permitir el desahogo y reconocer qué me genera el otro también en su situación, ¿cierto? Si yo veo a mi hijo, a mi padre, a mi abuelo, a mi hermano con una gran crisis, con rabia, con tristeza, con impotencia, pues posiblemente eso también me va a generar a mí frustración, tristeza, rabia, impotencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con esas emociones para lograr autorregularme yo y permitir que el otro también se autorregule? Y por último, cuidar tiene que ver con la movilización de recursos internos y externos para prevenir que hayan próximas crisis o para que no sean tan intensas, ¿cierto? Entonces, en esos casos, como lograr identificar a esta persona la regula la música, ¿sí? O a esta persona la regula comerse un helado, tomarse un chocolate, tomarse un café, tomar agua, hablar, ¿cierto? Entonces, esos recursos nos permiten luego que la regulación sea mucho más rápida y que el impacto no sea tan fuerte. Bueno, estas son algunas técnicas de respiración. Como les decía en el protocolo ABCD, la, eh, la, la ventilación o la respiración es importantísima pues para que haya una adecuada oxigenación, ¿cierto? Cuando hay una crisis, el cerebro como que colapsa, ¿cierto? Entonces deja de recibir oxígeno, deja de pensar, deja de procesar y simplemente actúa. Entonces, por eso es muy importante aprender a respirar y que quien acompaña dirija ese tipo de respiraciones. Entonces, tú le puedes decir, mira, ya que estás un poco más calmado, te invito a que respiremos, vamos a hacerlo juntos.
al ritmo que tú sientas pertinente, o yo te puedo contar para que funcione de otra forma, ¿cierto? Entonces está la técnica 4-7-8, significa que vas a respirar, inhalar en 4 tiempos, retener en 7 y exhalar en 8, ¿cierto? Eso ayuda a que el cuerpo se vaya autorregulando, llegando a un punto de equilibrio diferente. Y la respiración profunda diafragmática tiene que ver con que el oxígeno normalmente llega como a la mitad de los pulmones, a ser consciente de que baje del todo, como hasta que se infle el estómago, retienen y se bota luego el oxígeno, o sea, se exhala. Esta es otra técnica de contención emocional inmediata, ¿cierto? En las crisis es muy importante entender que no hay, pues que muchas veces la capacidad de razonar, de ser lógicos, se pierde. Y lo que aparece es el temor, la angustia, el miedo extremo. Y para que podamos volver como al presente, entonces es muy importante activar los sentidos, ¿sí? Activar los sentidos significa que ese cuerpo se va a dar cuenta de lo que está pasando en el momento. Entonces, ¿cómo se hace? Le pedimos a la persona, dime 5 cosas que puedas ver en ese momento, 4 cosas que puedas tocar, cómo es la sensación, 3 sonidos que puedas escuchar en ese momento, 2 olores y una cosa que puedas saborear. También ahí funciona como el choque térmico, ¿sí? Digamos que el frío con el calor ayuda también a regular como las reacciones corporales. Y por último, les voy a presentar las rutas de atención de salud mental en Medellín, que pueden ser muy útiles a la hora de que la crisis no se pueda controlar, ¿cierto? Y cuando hablamos de crisis es que de pronto una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno bipolar con rasgos psicóticos, una persona que ha consumido de pronto sustancias psicoactivas, alcohol o alguna de estos pues nocivas para la salud, se detonen y requieren una atención inmediata, ¿sí? Entonces acá están las del Valle de Aburrá, la Alcaldía de Medellín y las que se utilizan en el Código Dorado, que son el intento de suicidio. Eh, Hace menos de 10 días, la alcaldía de Medellín sacó este número del 106, que es un número directo, un poco más corto y más fácil, de atención a salud mental. Entonces es muy sencillo, pues se marca el número y allá te direcciona, ¿cierto? Es muy importante también mirar como qué tipo de crisis está presentando la persona, ¿cierto? Si es una crisis violenta, entonces también hay que hacer contención, se puede hacer a través de bomberos o se puede hacer a través de la policía, ¿cierto? Y por último, están las urgencias psiquiátricas. Bueno, en Medellín hay algo que se llaman los escuchaderos, ¿cierto? Que se hacen de manera presencial o telefónica cuando llamamos a la línea amiga. Cuando hay una situación de crisis muy fuerte que no se logra contener en casa, entonces, después de llamar a la línea amiga, lo que se hace es que los profesionales del área de la salud, ya sean psicólogos o psiquiatras, se dirigen a la casa de la persona donde se está presentando la crisis y la acompañan al centro de salud más cercano, ¿sí? Y esta persona, el psicólogo, se encarga de hacer como toda la ruta para la atención oportuna en urgencias. Todos los centros deberían atender urgencias psiquiátricas, ¿cierto? Hay unos que tienen mayor especialización o el nivel es más alto que otros, pero en todos pueden haber una contención inicial con medicación. Y estos son como los principales donde se reciben urgencias psiquiátricas: el Hospital General, Clínica C de Prado, Hospital Pablo Uribe, el Hospital Mental que queda en Bello, San Vicente de Paúl y San Juan de Dios de la Ceja. Listo. Estos son algunos recursos que se pueden tener en cuenta a la hora de, pues, de vivenciar pues, como una situación de crisis familiar. Y lo otro es que también los CAI deben brindar atención, como les digo, de contención inicial y remitir a esta persona pues a uno de los hospitales en caso de que sea una crisis violenta, ¿cierto? Cuando hablamos de una crisis, por ejemplo, una ideación suicida, que ya esté muy estructurada la idea, que ya haya habido un intento, entonces esto se llama código dorado, ¿sí? Y lo que se hace es atender la conducta suicida, trastornos de sustancias psicoactivas y otros trastornos mentales, como les digo, de esquizofrenia o psicosis.
y en las clínicas se puede decir como esta persona, pues activar código dorado para que haya una atención oportuna. Listo. Bueno. Listo. Esta sería como la presentación del día de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud. O algún comentario. No, todo está muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, hay una pregunta. En la lista de los recursos aparece una entidad, dice teléfono de la esperanza. Ahora la acompaño. ¿Cuál? ¿Usted nos Perdón. puede explicar en qué consiste? El teléfono de la esperanza. Sí. Sí, también es una línea gratuita de salud mental y crisis emocional que es como mixta, es entre los recursos públicos, Alcaldía de Medellín y entidades privadas. Entonces ahí también se puede hacer la llamada. Bueno, gracias. Todas estas rutas de atención, lo ideal sería cuando la familia no se logra hacer la contención inicial, llamar a cualquiera de estos teléfonos, porque ya va a haber un profesional que pueda hacer una orientación mucho más oportuna, ¿cierto? Y puede indicarle al paciente o a la familia qué hacer. Si no se logra controlar la situación de crisis, entonces es deber del profesional asistir en compañía de otro profesional de la salud, es decir, 2 personas, para que acompañen al centro de salud más cercano y ellos se encargan de toda la ruta de atención en salud mental cuando es código dorado. ¿Listo?